Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, maravilloso, extraordinario, o al menos uno llevadero. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos del guapúsimo, talentoso y a veces controvertido Can-Yaman. Vamos a hablar del famoso escándalo del insulto a la confesu superíndice 3N. Si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre tus celebridades favoritas, series turcas, chismes jugosos y mucho asu que no te lo pierdas. Suscríbete ahora mismo. Ahora vamos a lo que nos compete. Can-Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las series turcas, ha estado en el centro de la copyright mica en varias ocasiones. Pero específicamente vamos a analizar ese incidente, ese momento que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en su carrera y en la percepción superíndice 3N que tenuan sus fans de con diéresis copyright L, el famoso escándalo del insulto a la confesu superíndice 3N. Para entender la magnitud del asunto, es crucial poner un poco de contexto. Can-Yaman saltó superíndice 3 a la fama gracias a su participación superíndice 3N en varias series turcas que conquistaron el corazón superíndice 3N de millones de personas alrededor del mundo. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo convirtieron en una estrella de la noche a la más menos ana. Series como Erken Zikuay y Dolunay lo catapultaron al estrellato internacional, convirtió copyright dolo en un icono para muchos. Sin embargo, la fama, como bien sabemos, no siempre es fácil de llevar. Y Can-Yaman en ocasiones ha demostrado tener dificultades para manejar la presión superíndice 3N medio ultica y las expectativas de sus seguidores. El incidente que vamos a desmenuzar ocurrió superíndice 3 durante una sesión superíndice 3N de preguntas y respuestas con sus fans, un evento en el que se suponía que debo interactuar de manera cercana y amigable. Este tipo de eventos, ya sean presenciales o virtuales, son una herramienta fundamental para que las celebridades mantengan una conexión superíndice 3N directa con su público. Permiten a los fans expresar su admiración superíndice 3N, hacer preguntas sobre sus proyectos y sentirse cerca de sus ídolos. Sin embargo, también copyright N pueden ser un campo minado si no se manejan con cuidado. En lugar de eso, una respuesta desafortunada, un comentario que muchos consideraron inapropiado e incluso ofensivo, desató superíndice 3 una tormenta de críticas y acusaciones. ¿Copyright fue exactamente lo que dijo? Bueno, la versión superíndice 3N es extendida es que una fan le hizo una pregunta, digamos, subida de tono, relacionada con sus atributos físicos y su vida íntima. La naturaleza exacta de la pregunta es crucial para entender el contexto, aunque, como dije antes, prefiero no repetirla a Q. Algunas fuentes sugieren que la fan preguntó superíndice 3 algo insinuante sobre la posibilidad de una noche romántica con el actor, usando un lenguaje explícito. La respuesta de Can-Yaman, lejos de ser diplomática o evasiva, fue directa, cruda y, para muchos, irrespetuosa. No voy a repetir las palabras exactas a Q, ya que algunas fuentes difieren ligeramente en la transcripción superíndice 3N, y además prefiero mantener un tono respetuoso en este canal. Sin embargo, puedo decirles que su respuesta fue interpretada como una falta de respeto hacia la fan en particular y hacia las mujeres en general. La respuesta, según los informes, implicaba una insinuación superíndice 3N sexual directa y un lenguaje vulgar que sorprendió superíndice 3 y ofendió superíndice 3 a muchos. La reacción superíndice 3N no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron. Miles de fans expresaron su decepción superíndice 3N, su indignación superíndice 3N y su furia. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de mensajes de crítica y condena. Lo acusaron de ser arrogante, machista y de haber perdido el piso por culpa de la fama. Incluso hubo quienes lo llamaron feministo, una etiqueta que, iru superíndice 3 únicamente, contrasta con las acusaciones de machismo que recibió superíndice 3. Se crearon hashtags como #Can-Yaman Isover Party y #Can-Yaman Apologize, se organizaron boicots y se le exigieron disculpas públicas. La situación superíndice 3 en escalu superíndice 3 rápidamente convirtió copyright 2 en una crisis de relaciones públicas de gran magnitud. No solo sus fans turcos se sintieron decepcionados, sino también copyright en su público internacional, que veo en con diéresis copyright L un símbolo de talento y carisma.
Ante la avalancha de críticas, Kanyaman se vio obligado a reaccionar. Inicialmente su respuesta fue tibia y ambigua, lo que solo sirvió superíndice 3 para echar mu slu más menos al fuego. En lugar de reconocer el error y ofrecer una disculpa sincera, su primera reacción superíndice 3n fue minimizar el incidente y defenderse, argumentando que la pregunta de la fan Tambiu copyright n ha sido inapropiada. Esta actitud defensiva solo exacerbó superíndice 3 la ira del público. Mu S tarde emitió superíndice 3 un comunicado Mu S extenso y sincero, a Trabu copyright S de sus redes sociales, en el que pedía disculpas por sus palabras y reconoció que se había equivocado. Admitió superíndice 3 que había reaccionado de manera impulsiva y que lamentaba haber ofendido a sus fans. En su comunicado intentó superíndice 3 explicar que no era su intención superíndice 3 en faltar al respeto a nadie y que se había dejado llevar por el momento. ¿Pero fueron suficientes estas disculpas para calmar la ira del público? La respuesta es compleja. Algunos aceptaron sus disculpas y le dieron una segunda oportunidad. Reconocieron que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes en su postura de rechazo y consideraron que su comportamiento era imperdonable. Argumentaron que una figura pública debe ser consciente de su influencia y que no puede permitirse hacer comentarios ofensivos o sexistas. La división superíndice 3n entre sus fans se hizo evidente. El incidente dejó superíndice 3 una cicatriz en su imagen pública y generó superíndice 3 un debate sobre la responsabilidad de las celebridades y los límites de la libertad de expresión superíndice 3n. Ahora bien, Mu S ayuda de las disculpas y las reacciones del público, me parece importante analizar Q copyright se esconde de True S de este escándalo. Q copyright motiva a una figura pública como Kanyaman a actuar de esta manera. ¿Es simplemente un error puntual, un momento de debilidad, o revela una actitud Mu S profunda y arraigada? Hay factores que influyen en la forma en que las celebridades interactúan con sus fans y en la percepción superíndice 3n que tienen de sí mismas. Creo que hay varios factores que pueden haber contribuido a este incidente. En primer lugar, la presión superíndice 3n constante de la fama. Estar siempre bajo el escrutinio público, ser objeto de críticas y comentarios constantes, puede generar un enorme estrés copyright S y ansiedad. La vida de una celebridad es constantemente expuesta, y cada palabra y acción superíndice 3n son analizadas y juzgadas. Es posible que Kanyaman en ese momento estuviera lidiando con una gran carga emocional y que su respuesta fuera una forma de liberar esa presión superíndice 3n. La falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadoras, llevando a las celebridades a cometer errores de juicio. En segundo lugar, la diferencia cultural. Kanyaman es turco y si bien es cierto que las normas sociales y culturales cambiando rápidamente, todavía existen diferencias significativas entre la cultura turca y la cultura occidental. Es posible que lo que con diéresis copyright L consideraba una broma o un comentario inofensivo fuera interpretado de manera diferente por sus fans occidentales. Las sutilezas del lenguaje, el humor y las normas de cortesía pueden variar considerablemente entre diferentes culturas, lo que puede llevar a malentendidos y ofensas involuntarias. La globalización superíndice 3n ha facilitado la difusión superíndice 3n de la cultura turca a través copyright S de las series de televisión superíndice 3n, pero también copyright N ha puesto de manifiesto las diferencias culturales que pueden generar conflictos. En tercer lugar, la hipersexualización superíndice 3n. Kanyaman ha sido objeto de una intensa hipersexualización superíndice 3n por parte de los medios y de sus fans. Su atractivo físico ha sido constantemente resaltado, a menudo en detrimento de su talento actoral. Esta hipersexualización superíndice 3n puede ser tanto un beneficio como una carga para una celebridad. Por un lado, puede aumentar su popularidad y generar oportunidades profesionales. Por otro lado, puede reducir su valor a su apariencia física y dificultar que se le tome en serio como actor. Es posible que esta hipersexualización superíndice 3n haya contribuido a que se sintiera superíndice 3 modo y vulnerable, y que su respuesta fuera una forma de defenderse de la objetivación superíndice 3n. En cuarto lugar, y esto es solo una teoría, podrá haber un elemento de frustración superíndice 3n en su respuesta. Kanyaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de ser reconocido por su talento actoral y no solo por su apariencia física. Ha manifestado su ambición superíndice 3n de asumir roles Mu S desafiantes y de demostrar su versatilidad como actor.
Es posible que la pregunta de la fan, centrada en su fusiko, haya sido la gota que colmó superíndice 3 el vaso y que lo haya llevado a reaccionar de manera impulsiva. La constante reducción superíndice 3n a su atractivo fusiko podría haber generado un sentimiento de frustración superíndice 3n y devaluación superíndice 3n de su trabajo. Independientemente de las razones subyacentes, lo cierto es que el escándalo del insulto a la confesu superíndice 3n tuvo un impacto significativo en la carrera de Kanyaman. Perdió superíndice 3 fans, vio su reputación superíndice 3n da más menosada y tuvo que trabajar duro para recuperar la confianza del público. El incidente también copyright en afecto superíndice 3 sus oportunidades profesionales, ya que algunas marcas y proyectos cancelaron sus colaboraciones con el actor. La prensa sensacionalista se cebó superíndice 3 con el escándalo, alimentando la polu copyright mica y dificultando su recuperación superíndice 3n. ¿Pero qué copyright lecciones podemos extraer de todo esto? Creo que hay varias. En primer lugar, la importancia de la responsabilidad social de las figuras públicas. Los famosos tienen una gran influencia sobre sus seguidores, especialmente sobre los superíndice 3 benes. Sus palabras y acciones pueden tener un impacto significativo en la opinión superíndice 3n pública y en la formación superíndice 3n de valores. Por lo tanto, es fundamental que sean conscientes de sus palabras y acciones y que eviten promover mensajes que puedan ser ofensivos o dar más menos sinos. Las figuras públicas deben ser modelos a seguir y utilizar su plataforma para promover valores positivos y construir una sociedad justa e inclusiva. En segundo lugar, la necesidad de empatía y respeto en las interacciones sociales. Ya sea en persona o en las redes sociales, es importante tratar a los con respeto y consideración superíndice 3n. El anonimato que ofrecen las redes sociales a menudo fomenta el comportamiento irresponsable y la falta de respeto. Antes de decir algo que pueda ser ofensivo, es fundamental pensar en superíndice 3 podrá afectar a la otra persona. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y perspectivas. Fomentar la empatía y el respeto en las interacciones sociales es esencial para construir relaciones saludables y evitar conflictos. En tercer lugar, la importancia del perdu superíndice 3n y la segunda oportunidad. Todos cometemos errores. La perfección superíndice 3n no existe, y todos somos susceptibles de equivocarnos. Lo importante es reconocerlos, aprender de ellos y tratar de enmendarlos. Si una persona se arrepiente sinceramente de sus actos y se esfuerza por mejorar, creo que merece una segunda oportunidad. El perdu superíndice 3n no significa justificar el error, sino ofrecer la posibilidad de redención superíndice 3n y crecimiento personal. La cultura de la cancelación superíndice 3n, que a menudo impide la posibilidad de aprender de los errores, puede ser contraproducente y perpetuar la negatividad. En el caso de Kanyaman, creo que ha demostrado con el tiempo haber aprendido de sus errores. Ha participado en campañas menos solidarias, ha mostrado un mayor compromiso con causas sociales y ha intentado ser consciente de su impacto en el mundo. Ha utilizado su plataforma para promover la igualdad de copyright nero, la defensa de los derechos humanos y la protección superíndice 3n del medio ambiente. No estoy diciendo que es tu copyright completamente redimido, pero creo que es tú en el camino correcto. Su trayectoria posterior al escándalo demuestra un esfuerzo por mejorar y por utilizar su influencia de manera positiva. Y para terminar, quiero recalcar algo importante. Este vídeo no tiene como objetivo juzgar a Kanyaman ni defender su comportamiento. Mi intención superíndice 3n es analizar un evento controvertido, explorar sus posibles causas y extraer lecciones valiosas. Creo que todos podemos aprender algo de este escándalo, ya seamos fans de Kanyaman, detractores o simplemente observadores interesados. La reflexión superíndice 3n crítica sobre los eventos mediáticos puede ayudarnos a comprender mejor las dinámicas sociales y a promover valores positivos. En resumen, el escándalo del insulto a la confesu superíndice 3n fue un momento difícil en la carrera de Kanyaman, marcado por un comentario inapropiado, una avalancha de críticas y un proceso de aprendizaje y redención superíndice 3n. Este incidente nos recuerda la importancia de la responsabilidad social de las figuras públicas, la necesidad de empatía y respeto en las interacciones sociales y el valor del perdu superíndice 3n y la segunda oportunidad. También Copyright N pone de manifiesto la complejidad de la fama y la dificultad de navegar por las expectativas del público y las presiones mediáticas.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can llaman mereco a las críticas que recibió Superíndice 3? ¿Creen que ha logrado redimirse? ¿Qué copyright lecciones creen que podemos extraer de este escándalo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y finalmente, si todavía no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus celebridades favoritas, series turcas, chismes jugosos y mucho más, no se lo pierdan. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la pro Superíndice 3 Sima.